¿Suerte? ¿Verdaderamente hablaremos de suerte en este episodio? Y más aún, ¿podríamos llegar a relacionar la suerte con las envidias? Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio de Conrado Animalero. En el último y en la última serie de episodios estuvimos comentando, cómo es posible que desde un viaje inicial a Alemania, con el motivo de la búsqueda de la cura para Lara, resulta que un pequeño movimiento de Conrado en el que repartía 10 a 15 sacos de pellets, a lo mejor a la semana o al mes, se haya traducido eso en una empresa contundente, fuerte, reconocida, respetable, caracterizada por sus valores de honradez y de la búsqueda de la calidad y la salud de su público verdaderamente objetivo, que son los perros y los gatos, por encima de las ganancias. ¿Cómo es posible que haya habido tal transición? Y precisamente por eso, en el último episodio acabamos preguntándole a Conrado: oye, Conrado, ¿hubo un elemento de suerte en medio de toda esa historia y todo ese procedimiento hasta alcanzar el éxito? Y ahí nos quedamos, y aquí le tengo yo aquí al lado, otra vez, como siempre. Conrado, en la línea de lo que estamos preguntando, mucha gente te llega a decir: oye, es que tú has tenido suerte. Así que te pregunto, ¿fue suerte haber encontrado en un viaje a Alemania la alimentación en pellets elaborados y prensados en frío, que le salvó la vida a tu perra Lara y que de hecho te cambió radicalmente tu vida laboral, social, emocional, financiera e incluso espiritual? Conrado, ¿crees, directamente te pregunto, que tuviste suerte? Bien, para mí la suerte como varita mágica no existe. Yo pienso que es la vida, la suerte son las circunstancias que se dan a través de los años, son esas coincidencias que ocurren, es ese chispazo inesperado que si lo identificas y lo aprovechas, puede, no siempre, pero puede cambiar tu vida. Pero, ¿de qué te sirve que la vida te dé un golpe de suerte, como se dice popularmente, pero tú lo dejas pasar, ya sea por pereza, porque no lo ves claro, por el miedo, que el miedo frena, porque no tienes dinero para invertir, para empezar el proyecto, porque no quieres arriesgar a lanzarte a lo desconocido, o porque no pones de tu parte, no quieres en realidad sacrificarte. Por eso la suerte para mí es esa, diría yo, esa situación mística que puede pasar delante de ti, pero si no la coges, si no la aprovechas, sigue su camino y la coge otro. Yo creo que mucha gente tiene oportunidades en la vida. Digamos, no todos, pero mucha gente tiene oportunidades. Totalmente. Pero hay que cogerlas, amarrarlas, trabajarlas y exprimirlas con un máximo de entrega. De lo contrario, no funciona. Y como dije antes, pueden pasar por delante de ti y se van, y otro más pillín la coge y se aprovecha de ella. Fíjate, mi padre tenía un dicho que nunca lo olvido y que lo tengo siempre delante de mí presente en mi vida, y me decía: Conrado, o mejor dicho, me decía Conradito, era el diminutivo que me decía, de la nada no sale nada. Y otro más: si siempre haces lo mismo, conseguirás siempre lo mismo. Qué gran verdad, ¿eh? Es verdad. Eso es una gran verdad. Y esas palabras marcaron mi vida. Sobre todo lo que me decía, que de la nada, Conradito, de la nada no sale nada, ¿no? Y no conseguirás nada. Eso es lo que me decía. Y fíjate que, yo lo digo esto como creyente, que la Biblia está cargada de ejemplos que si tú no te mueves, si tú no emprendes, si tú no trabajas, no conseguirás nada, ni a nivel espiritual,
ni tampoco a nivel material, dicho por la Biblia, ¿no? Está lleno de versículos de... Total, y por citar a la Biblia hay un famoso versículo que está en las primeras páginas, que dice, ganarás el pan, tu alimento, con el sudor de tu frente. Es decir, oye, que tienes que trabajar con tus fuerzas, con sacrificio, para ganarte a cambio tu alimento. Y todo, evidentemente, lo que necesites. Hay otro versículo, que mucho más adelante en las páginas de la Biblia, que las dice precisamente el apóstol Pablo, dirigiéndose a los que querían vivir solamente de las ayudas de la iglesia. Oye, el que no trabaja, que no coma. ¡Wow! Es duro, ¿eh? Es duro, pero en consonancia con estos que acabamos de citar, hay cientos de versículos bíblicos que ensalzan precisamente ese trabajo necesario para ganarse el sustento y el pan. Así es, así es. Es ley de vida de cómo ha sido creado este mundo. Si yo no pongo una semillita, no puedo esperar que crezca una lechuga si no la cuido, si no la abono, si no me preocupo. Entonces, eso es. Entonces no como lechuga. Es algo muy lógico, muy elemental, muy básico, ¿no? Si no sabemos aprovechar la oportunidad o la suerte que pasa por delante de nosotros, la perdemos. Y luego, si nos va mal, por no haber arriesgado, por no haber trabajado, por no habernos esforzado, lo típico es echarle la culpa al gobierno, al presidente, al destino, a la vida, al ayuntamiento, a tu jefe, a tu compañero de trabajo que te da molestias, a tu esposo o a tu esposa. O sea, todos son culpables. Y en la mayoría de los casos, los culpables somos nosotros, no el gobierno, ni Juanito, ni Periquito. Por eso, pero esto realmente, ¿sabes qué? Es duro de reconocerlo, ¿no? Sí, no, reconocer eso no lo hace cualquiera. Es complicado. Sí, eso hay que sentarse para reconocer eso. Muy difícil. Y llegar a ese punto, ¿no? Sí. Pero bueno, volviendo un poco al tema que tratábamos, creo que se puede decir que tú tuviste suerte de encontrando por lo menos a Lara. Sí. Que era al final una perra que estaba enferma y que justo y a través de su enfermedad conociste esta alimentación elaborada en pellets prensados en frío, ¿no? Este descubrimiento ocurrió en un viaje que hiciste a Alemania por un motivo, además, totalmente diferente. Pero lo cierto es que en el final de la historia, con esta alimentación, tu Lara se cura, porque eso es un hecho. Así es. Y así terminas introduciendo estos pellets en España, sin haberlo planeado ni buscado. Así es. A esto precisamente es a lo que quizás se le podría llamar suerte. Porque tú imagínate que en vez de haber encontrado en las protectoras a una perra enferma como era Lara, hubieras encontrado un perro o una perra a prueba de bombas, súper sana, sin problemas de salud. Ahí la historia creo que hubiera sido completamente diferente. Y por lo tanto no hubieras conocido estos pellets elaborados y pensados en frío. Pues porque sencillamente no hubieras tenido la necesidad de buscar los medios para curar a tu perra Lara. Así es, así es. Estoy convencido de que hoy Naturextra, si eso no hubiera pasado, tampoco existiría. Así ¿Cómo es. lo ves? Pues mira, es verdad, si no hubiese tenido estas coincidencias tantas que hubo como un eslabón detrás del otro, está claro que hoy esta maravilla de Naturextra no existiría, por lo menos en España, Portugal y Andorra, ¿no? Pero volviendo al tema suerte, para mí la suerte es una palabra que en general los humanos usamos para nombrar esas cosas o situaciones que parecen especiales, fuera de lo común, o que están fuera de nuestro control, que vienen del cielo. Pero yo personalmente creo que es una coincidencia como encontrarte con una persona justo en el momento adecuado. A veces es una oportunidad que se te cruza en tu camino. Lo importante es que no la dejes escapar si realmente vale la pena, o por lo menos probar. Muchas veces creemos que es suerte, probamos, fracasamos, pero no pasa nada. Empezamos de nuevo y caes y te levantas, y caes y te levantas. Alguna vez la pegarás, ¿no? ¿Verdad? Pero también usamos la palabra suerte
a nivel popular cuando decimos, ¡uy, qué suerte que no me pasó nada en ese accidente! También lo llamamos suerte a eso. Ahora también te digo una cosa hablando de coincidencias. Las coincidencias pueden ser también negativas o positivas. O sea, las que son positivas decimos que es suerte. A las que son negativas decimos, es lo malo, la culpa del gobierno, la culpa de... ¿me entiendes? Pero las positivas decimos, mira, tuve un golpe de suerte. La suerte no existe como algo mágico que reparte premios, a unos sí y a otros no. Lo que sí existe son circunstancias o coincidencias que se dan en la vida y que lo que determinará nuestra suerte o resultado es la manera de cómo reaccionamos ante estas situaciones que nos presenta el caminar por la vida. Naturalmente, si en vez de haber encontrado una perra enferma, como tú dijiste, hubiese encontrado una perra súper sana, un tanque de guerra, que le dieras lo que le dieras, todo lo digería y todo comía, es muy probable que jamás me hubiese involucrado hoy en día en la alimentación de perros, porque no me hubiese puesto de lleno en la necesidad, en la búsqueda de buscar una solución para mi perra que tenía diarreas crónicas y por lo tanto no hubiese encontrado los pellets elaborados en frío que le salvaron la vida a mi Lara. Y como dije antes, hoy Naturextra, seguramente, y como también tú lo has reafirmado, Naturextra hoy no existiría. Y de paso lo digo y me mojo, me voy a mojar. Vale. Si Naturextra no hubiese existido, estoy convencido, pero convencido de verdad, que miles de perros no hubiesen llegado a edades avanzadas en buen estado de salud y que miles de perros hubiesen sido clientes fijos de veterinarios y muchos hubieran enfermado o hubiesen tenido cáncer. Esto estoy yo convencido, pero bueno, porque los perros que reciben nuestro alimento no tenemos este tipo, en general, de problemas, quitando algunas excepciones. Para cambiar de actitud tenemos que aprender o empezar a ver a los animales como seres creados y muy amados y protegidos por su creador, que es Dios. Y no ver los animales como una fuente de ganancia, una fuente de negocio pura y dura, porque ahí sí, entonces, fastidiamos el negocio. Pero como decía, en mi caso, creo que más que suerte, fue coincidencia que surgió, y fíjate lo que te diré, surgió como consecuencia de no estar quieto, de no estar en la zona de confort, de no estar esclavizado a la pantalla pequeña, ahí embobado, ¿verdad? Sí. O sea, de no estar encerrado en mi casa haciendo siempre lo mismo, ¿me entiendes? Ese es el tema, ¿no? Sí. Yo pienso que la suerte es algo complejo, algo difícil de entender. Por ejemplo, si lo comparamos con la salud, existen personas jóvenes que murieron de cáncer y otras que han llevado a lo mejor una mala vida y viven más de 90 años. Para mí, suerte es cuando la coincidencia se encuentra con la oportunidad. También es la forma en la que los humanos nombramos esas pequeñas bendiciones que no esperábamos, ni tampoco imaginábamos encontrar. Y claro, para quienes tienen fe como tú, la suerte al final se conecta con la providencia, con la bendición, con el cuidado de Dios en lo pequeño, también en lo grande y en lo inesperado. Así que, para mí, como forma de conclusión, Conrado, la suerte es como una mezcla de azar, oportunidad, coincidencias, decisiones pasadas, y en tu caso, seguramente, también tu fe y la intervención de la mano de Dios que guía y protege. Así es, sí, y creo que sí. Que mi fe y en este caso mi relación, la búsqueda de esta relación con el Creador, no voy a descartar, que yo lo creo firmemente, tiene una gran influencia
en todo lo que ha ocurrido en mi vida, incluyendo el tema de los pellets, del encuentro con Lara y muchas coincidencias que se fueron dando para que al final terminara yo trayendo por primera vez estos pellets a España. Yo siempre digo que Jesús es mi referente, ¿no? Y estoy convencido que toda esta historia de Lara y los pellets y todos los demás detalles y combinaciones tiene, por supuesto, un trasfondo espiritual. Es obvio que, como dije en los vídeos anteriores, la suerte me estaba persiguiendo y sin saberlo yo la estaba rechazando porque tenía otros proyectos, otra vocación y otras ideas. Pero la suerte o esa combinación que se da en la vida, al final, si la rechazas, puede perseguirte por un tiempo, pero todo tiene un límite. A mí mucha gente me dice, Conrado, es que tú has tenido suerte. Es verdad que algunas personas me dicen también, es que tú cuando empezaste no había competencia, no había tantas marcas de piensos, no había online shops, no había tiendas de alimentación animal como las tenemos hoy en día. En el 2002, cuando tú empezaste, no existía la burbuja o el boom de la mascota, no había tanta competencia, tantas marcas de piensos y 1000 combinaciones como hoy se han inventado comida cruda, grain free, la barf, comida cocinada, gluten free, super premium y yo que sé, compañía cantante. Eras el único que traía por primera vez y en exclusiva una alimentación elaborada en pellets prensados en frío. Cierto. Pero no creo que sea tan fácil y tan simple de decir que fue pura suerte, como dicen muchos, ¿no? Porque la gente no sabe lo que hay detrás de todo esto. Claro, es que aunque para mí Conrado es más bien todo lo contrario, hoy parece que el mercado del perro y del gato se va saturando. Es decir, no era como al principio de tus inicios. Yo creo que hoy en día es más fácil iniciar un negocio que esté relacionado con el animal de compañía. Porque con todos los medios que tenemos hoy en día, como las redes sociales, el marketing, la tecnología de las páginas web, la inteligencia artificial, hoy en día además eso está muy, muy a tope, y todo lo que te hace, además, es como más fácil. Sí. Yo creo que cuando tú empezaste, si hubieras tenido todas estas herramientas de redes sociales, Google, IA, marketing, 1000 artilugios, bueno, hubieras pegado un petardazo, un pitazo mucho más brutal porque, claro, al final traías un alimento que era único, era bueno y además resulta que producía la cura, podía ser hasta curativo. Lo que tú hiciste, en definitiva, fue un trabajo del tiempo de las cavernas, o sea, a pico y pala, como se suele decir. Sí. O sea que... No sé, era diferente a como lo hubieras hecho hoy en día con todas las herramientas que tenemos. Es verdad, sí, pues sí, me alegra que lo veas así porque mucha gente piensa todo lo contrario y se cree que yo tuve suerte y que me vino todo del cielo, ¿sabes? Y te confieso, no para hacerme ahora el especial o el chulete, hoy me ves aquí, más viejete, sentado, tranquilo, hablando. Pero durante los primeros 15 años de cuando traje los primeros pellets para perros a España, en el 2002, no supe, fíjate lo que te digo, no supe lo que eran vacaciones, días de fiesta, festivos, darme de baja, sábados o domingos. Trabajaba todos los días de 12 a 15 horas. Tenía prohibido enfermarme, fíjate lo que te digo. Toma ya. Y hoy, porque era el único que tenía el chiringuito, si yo me enfermaba, se iba todo ya sabes, al traste. La gente se quedaba ahí esperando el pienso por secula seculorum. Y hoy no soy muy diferente. Lo que pasa es que ahora trabajo de otra manera, más medida y controlada. Pero es verdad que cuando decidí dejar el proyecto de psicoterapia para dedicarme de lleno a la alimentación de perros, todo ese proceso y trabajo fue hecho de una forma muy primitiva, como tú dices. Me gustó lo que has dicho, al estilo del hombre de las cavernas. Totalmente. A pico y pala. A pico y pala. Lo has
me lo has clavado, ¿no? Pero es lo que había y lo hice con mucha alegría, de todo corazón. Seguramente que hoy esa cantidad de horas de trabajo, quizás hoy con la inteligencia artificial y todas las redes sociales y estrategias de marketing, las hubiera reducido a un 90%, por decir, no lo sé. Pero en realidad es lo que había y había que trabajar así. Y Conrado, de todo esto que estamos hablando hay una pregunta que me ronda, con la que un poco he hecho la introducción, y es la siguiente. ¿No sientes que hay gente que te tiene envidia? Porque es muy típico que cuando una persona mejora sus niveles sociales o económicos, pues al final siempre alguien pues critica. Al final ese tipo de ejemplos como es el tuyo, pues es envidiada una persona que llega hasta ese punto. Y mucho peor aún si te ponen en la categoría ya de empresario. Ahí ya, bueno, Toma. ahí ya te han hecho la cruz casi de por vida, ¿no? Porque parece ser que el empresario es un ser que es un tirano, que es un explotador per se, que se aprovecha de la gente para su único y exclusivo beneficio. O peor aún, que eso también se oye, que ha hecho el dinero engañando, robando, falsificando, como si todo lo que tuviesen, bueno, los que tuviesen, mejor dicho, una cierta posición económica, lo hubieran hecho engañando o explotando al prójimo. Y no es verdad, porque, bueno, esos casos pueden ocurrir, pero efectivamente hay de todo, no todo el mundo es así. Así es, sí. Yo creo que lo que tú estás diciendo ahora es una mentalidad antigua, una mentalidad muy pobre y yo diría muy poco progresista en el sentido positivo de la palabra, porque yo conozco gente que tiene o que ha hecho mucho dinero, tienen propiedades, tienen de todo, pero lo han hecho, mejor dicho, no lo han hecho robando, ni engañando, ni aprovechándose de nadie. Simplemente han currado, o como decíamos, han tenido suerte y la han aprovechado. No han sido también personas derrochadoras, no se han comprado a la primera un Ferrari, andaban a lo mejor privándose de muchas cosas. Han actuado con inteligencia, sabían cómo usar el dinero, han invertido donde podían ver resultados, pero nada que ver con robar, con engañar, con hacer cuestiones fraudulentas o meterse en el terreno de las drogas. Yo qué sé, que los hay, por supuesto, que hay gente que ha hecho dinero por el mal camino, pero no son todos. Y generalizar también es una demostración de una pobreza mental muy profunda. No todos los que tienen mucho dinero es fruto de una vida fraudulenta. Hay de todo. Y como dije, yo conozco empresarios o dueños de empresas que siguen, a pesar de que están económicamente muy bien, siguen trabajando el doble de horas y si tienen que ir a trabajar el sábado y el domingo, también van a la empresa a adelantar faena. Fíjate. Por eso, criticar o tener envidia es un sentimiento, digamos, la envidia es un sentimiento que no tiene sentido, sentido para estas personas. Y yo les diría, ¿sabes qué? Si tú tienes envidia, imita a esos currantes, total. Prueba, arriésgate, lánzate, y verás que tarde o temprano verás los resultados, ¿no? Y respondiendo a tu otra pregunta, si he notado envidia en algunas personas hacia mí, creo que sí, pero son personas limitadas porque en realidad, y fíjate lo que te diré ahora, en realidad envidian el resultado. Ya. Cuidado. Ese punto es interesante. Envidian el resultado, la consecuencia de lo que tienes o vives hoy. ¿Me entiendes? ¿A consecuencia de qué? De haberlas pasado canutas muchísimos otros años. Exacto. Pero envidian lo que se ve ahora, el resultado, el final del camino, ¿verdad? Es decir, son personas de mentalidad muy corta porque no envidian esos 10 o 15 o 20 años que estuve viviendo una vida de anacoreta, sin vacaciones, sin fiesta,
comiendo mal, durmiendo mal, trabajando los 365 días del año, sin ver obstáculos de ningún tipo. Eso no lo envidian. Es total, Envidian el resultado de ese sacrificio de muchos años sin parar que una persona ha podido conseguir como resultado de este sacrificio. Pero es un tema realmente yo lo veo complicado porque en muchas personas la envidia y los celos son más fuertes que el propio razonamiento de sus mentes. Hoy se valora mucho la comodidad, la zona de confort, tenerlo todo a disposición. Pero si quieres vivir así, tampoco puedes pretender grandes milagros en tu vida. Y claro, menos envidiar a otro que se ha roto el lomo trabajando como un bestia durante 15, 20 años y que consigue lo que tú no has conseguido porque tú no te has roto el lomo. Exacto. Y lo estás esperando todo de papito, de mamita, de lo que sea. Es ley de vida que cada uno de nosotros recoja, y también lo dice la Biblia, que cada uno de nosotros recoja lo que siembra o lo que ha sembrado en el pasado. Esto ocurre por regla general. También ocurre personas que han sembrado y lamentablemente no han recogido. Pero, digamos, en general, el que siembra al final termina recogiendo. Pero si tienes que sembrar, si te quedas en casita con el móvil en el sofá muy bueno, ahí no ya vas a sembrar. No, hombre, así realmente, no si esperes, fuera así de fácil, todo el mundo sería millonario. No esperes tomates. Claro, es así. Y Conrado, es que en realidad la vida que tú viviste en esos primeros 15 años era, pues como tú has citado, de anacoreta solitario, dedicado solo y exclusivamente a Naturextra. ¿No sentías, te pregunto, la necesidad de tener amigos o simplemente de salir? Porque al final, por lo que me estás contando, veo que llevaste una vida de alguien que es casi antisocial. Porque sí, y yo creo que es muy lógico y humano desear tener contacto con otros humanos. Además, creo que es saludable. Entonces, bueno, de hecho, mira, ¿tú sabías que hay... Bueno, una de las características de las personas longevas no es solo la alimentación, sino precisamente tener vida social, vivir en grupo, en un clan, tener comunicación e identificarse, sí, con ese grupo. O sea, ¿sabías eso? Sí, no, lo sé, llevas razón. Eso es uno de los estudios que se han hecho en las zonas azules, que han podido comprobar que a veces no es tanto la alimentación, sino el pertenecer a un grupo, el vivir en grupo, una vida social, el apoyarse unos a otros, tiene mucha importancia en nuestra psique, y nuestra psique a su vez en lo que envía todo nuestro cuerpo. Eso es. Pero llevas razón. Yo realmente viví una vida muy asocial y solitaria, como tú has dicho. Tengo que reconocer que pude vivir en esa manera de vida aislada o solitaria, emborrachado en el trabajo y Naturextra, porque, y ahora viene el secreto, en ese periodo de mi vida no tenía pareja y tampoco tenía familia. Claro. Estaba solo. Y entonces pude dedicarme las 24 horas y los 365 días del año solo y exclusivamente a la alimentación para perros. En esos años yo estaba haciendo el trabajo, quizás, diría yo, de 3 o 4 personas, pero claro, el precio a pagar era muy caro. No paraba nunca, dormía pocas horas, comía mal, siempre deprisa y corriendo, estaba a piel y hueso. Y eso realmente... lo reconozco, no era sano. Y, Conrado, ¿hubo algún momento especial en el que ese ritmo frenético de tu vida cambiara? Sí, cambió mi vida cuando volví a casarme. Encontré la chica de mi vida y me casé. Y entonces, quieras o no, ya no se puede vivir más en esa locura completamente sumergido de la mañana hasta la madrugada, todos los días trabajando, respondiendo emails, haciendo facturas, preparando los paquetes de los pedidos, llevarlos a correo, viajando, visitando clientes, repartiendo los peles, dando asesoramiento. Había días que hacía un reparto de 15 sacos por la mañana en Almansa. Toma. De regreso, a mediodía,
entregaba otro pedido en Valencia, ciudad, Sí. y regresando por la tarde hacía otros repartos en Tabernes de la Valdiña, en Oliva, etcétera, etcétera. Fua. El teléfono de mi casa lo tenía desviado a mi móvil, y así cuando alguien me llamaba, aparcaba, cogía el pedido y seguía como si fuese yo una oficina ambulante. Tal cual, menudo ritmo. Y te digo la verdad, ¿sabes, Eduardo? Hoy cuando lo pienso, reconozco que fui un loco. Un loco. Llevar esa marcha por tantos años y además, gracias a Dios, sin tener problemas de agotamiento o de salud. O quizás, como decía un científico, cuanto más te mueves, más vitalidad y energía desarrolla tu cuerpo. Puede ser verdad, porque algo parecido ocurre en el fútbol. Sí. Cuanto más corren los jugadores, más se ponen enérgicos. Pero cuando paran para hacer una pausa, te enfrías. Y luego te cuesta un montón volver a calentarte, volver a arrancar. Eso es verdad. Yo creo que la mayoría de los casos de agotamiento, de burnout o estrés laboral, no es un tema de cansancio, es un problema psíquico, emocional de la persona en particular. Uh-huh. Es, creo, como se dice, que algunas personas se ahogan en un vaso de agua y otras, por Así es. totalmente en contraposición, se han salvado después de haber estado abrazados a un tronco durante 3 o 4 días en el mar. Uy, O sea, imagínate, ¿no? Eso que estaba citando de la influencia que tiene la mentalidad en uno mismo y en las situaciones es pues muy grande, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, sí. menos mal que en el periodo inicial, tengo que decirte, estabas solo. Porque yo te aseguro que si hubieses estado casado en ese momento, bueno, te la habrías jugado cosa fina con el divorcio, porque esa forma de vida no sé si te lo hubiera aguantado ninguna mujer. Así es. Eso de tener un marido, ¿no?, en fotografía y no verlo nunca personalmente, cara a cara, puede llegar a ser conflictivo. Y bueno, y tanto más si vienen niños, ¿no? Sí. Es lo que al final llamamos dar y recibir y dar en equilibrio, pero en equilibrio, sin llegar a los extremos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, a no ser que tuvieras una mujer que fuera especial, que yo no sé, no las conozco, o incluso otra que fuera también igual que tú, es decir, que hubiera estado trabajando de sol a sol. Pero bueno, hablando de suerte, yo creo que eso ya sería demasiada suerte, ¿no? Que te hubiera tocado ese punto, pero sí. bueno. No, pero por eso lo reconozco que esa soledad que tuve en esos primeros 15 años me permitió hacer estas locuras y exageraciones, y no por un día, sino por muchos años y sin ningún tipo de pausa. Por lo menos aproveché, yo lo que digo, por lo menos aproveché ese momento puntual de mi vida en el que me lo pude permitir. Claro. O sea, ese era el momento para mí de sembrar, y luego ver los frutos que empezaban a crecer en la tierra. Pero todo eso lleva un tiempo, lleva años, ¿eh? Y además piensa una cosa, yo comencé con cero. O sea, teniendo cero y con cero, no tenía nada, estaba pelado, ¿no? Más bien no tenía ni que comer a veces. Pero cuando, volviendo al tema, ¿no?, cuando me casé, tuve que cambiar el chip y te confieso que me costó muchísimo reducir mis horas de trabajo para compartirlas con la familia, porque yo no estaba acostumbrado a compartir mi vida. Me había hecho un egocéntrico y un workahólico, como se llama, ¿verdad? No podía estar sentado 5 minutos sin hacer nada. Tenía el mal del ¿cómo lo llaman? El mal del zambito, ¿no? El prurito, estar ahí siempre moviéndome. Y te confieso que tuve que aprender a dejar el yoyeo, es decir, el primero yo, segundo yo y tercero yo, para aprender a pensar en el tú y en el nosotros. Y no es fácil cuando tú llevas viviendo en un egocentrismo por 15 años, viviendo de esa manera, claro, pensando solo en ti. Te levantas por la mañana y te acuestas por la tarde y solamente pensando en ti y en Naturextra y en los perros y en la comida y era todo un giro que no paraba de ahí. Entonces,
quizás mucho de todo esto, también esta forma de ser, que la pude soportar sin ningún problema, tiene mucho que ver con mi educación y también mi infancia de llevar una vida bastante dura. Yo nací en la pobreza y nos tuvimos que acostumbrar y aceptar a lo que había en ese momento. Y lo acepté todo muy bien, la verdad. Luego estuve internado en un convento donde también quería convertirme en cura misionero, y también ahí nos enseñaron medidas de vida muy rígidas, drásticas y austeras. Además nos preparaban para ir a las misiones, a lugares de la selva y muy peligrosos, donde si teníamos comida, comíamos, y si no teníamos comida, pues no se comía. Pues o no sea, se comía. estábamos preparados para todo. Aprender a estar feliz aceptando la situación que venga y cómo venga. Esto me hace recordar un versículo bíblico del apóstol Pablo que dice: he aprendido a estar contento, aceptar la situación que sea, aceptando la situación que venga. Claro. Ningún problema, ¿no? Eso lo dice el apóstol Pablo. He Bueno, aprendido a estar contento. Sea cual sea la situación, incluso sea de sea abundancia o sea de escasez. Exactamente, así es. Sí, sí, sí. Oye, y Conrado, aunque me voy a salir, bueno, tal vez un poquito del tema, por esto último que has estado diciendo, ¿dónde has estado de misionero? Porque has citado que te preparabas como cura misionero. Así que, ¿has llegado a estar en algún sitio? ¿Dónde has estado? Bueno, es una historia muy larga, pero claro, no saldríamos del tema, pero no. Sí. Digo dos palabritas. Un matiz, sí, eso un es. matiz, sí. Cuando yo estudiaba para misionero católico en un convento de Córdoba, Argentina, los 3 meses de vacaciones, de estudios, de verano, nos mandaban a hacer prácticas a la selva colombiana en Catatumbo y en Putumayo. Una zona realmente donde estaba la guerrilla. Y ahí tuvimos encuentros con guerrilleros también y con militares, por supuesto separadamente. Sí, porque si estuvieran juntos estarían ahí en un fuego iban cruzado. a volar tiros que da miedo. Pero no tuvimos realmente problemas. Supimos ir con ellos, además les decíamos, éramos misioneros, veníamos aquí a ayudar a estos indígenas, a esta gente que estaba ahí perdida en el mundo, ¿no? Y aunque te digo también la verdad, te confieso que solo por defensa, íbamos armados, gracias a Dios jamás tuvimos la necesidad de defendernos. Menos o sea, mal. supimos resolver cualquier tipo de inconvenientes que se nos presentaba, supimos solucionarlo con amor, con alegría, con paz, y al final terminábamos haciéndonos amigos de los guerrilleros. Olé. O cuando estábamos con los militares, también nos hacíamos amigos con ellos y estábamos allí las noches, al lado de un fogón, cosas muy lindas. Pero, claro, si todo eso que yo viví en la selva, si lo comparo con mis primeros años que vine aquí en España, te digo la verdad, por más pobre que haya vivido los primeros años en España, yo me consideraba un multimillonario comparado con aquella vida de la selva, Sí. bebiendo agua negra, sin poder jamás ducharte. Fíjate que con la ropa que salíamos hacia las misiones, es con la misma ropa que volvíamos después de 3 meses. En vez de ropa, era cartón, no era tela, era cartón. Era curtido ahí a base de todo. ¿Te imaginas? Entonces, quizás todo eso también colaboró para que yo pueda enfrentar este tipo de vida, de soledad y de pasarla como sea, y de forma alegre y sin miedo. Porque yo creo una cosa, mira, según te crías, así será el resto de tu vida, y cómo también sepas encarar la vida y sus problemas, ¿no? O sea que, en resumen, y puestos en colación de una frase que es viral, los tiempos buenos y cómodos crean gente débil y cobarde. Sí. La gente débil y cómoda crea malos tiempos y atrasan el progreso. Pero los malos tiempos vuelven a crear gente fuerte y dura. Y la gente dura y fuerte vuelve a crear buenos tiempos y bienestar. ¡Wow! Es un círculo que creo además se va repitiendo a lo largo de la historia, ¿no? Así es. Pero bueno, Conrado, que nos hemos ido un poco, vamos a volver a nuestro tema, y por eso te pregunto, oye, ¿cómo hacías tú el reparto
si alguien te pedía, por ejemplo, un saco de pellets de Madrid o de Guipúzcoa? ¿Cómo hacías eso? Porque ya, vamos, ya No. me quedaría alucinando si me dices que ibas tú con la furgoneta por toda España. Eso ya sería épico. Hubiera sido imposible. Necesitaba una avioneta para hacerlo, ¿no? Como mínimo. Sí. Como el tema de los transportes, todo era para mí, todo era nuevo, no era mi mundo, la alimentación, los perros, todo. Tuve que investigar, prepararme, y así di con una empresa que creo que ya no existe, o que la ha comprado otra empresa, se llamaba Spine-Tiar, a la que le llevaba los paquetes ya preparados, los paquetes de 20 kilos en una caja, ¿no? A Gandía con su etiqueta, y ellos se encargaban de llevarlo a toda España. Los primeros envíos, fíjate, los hacía en cajas de cartón de frutas. Toma, ya no me lo... Recuerdo para haber visto eso. Sí, recuerdo que iba al Carrefour de Gandía y ahí me regalaban gran cantidad de cajas de fruta, de manzanas, de bananas, de lo que sea, que usaba para enviar los sacos de pellets, los primeros sacos de pellets. Por supuesto, no era nada guapo, ¿no? Recibir una caja ahí que ponía la marca de la manzana o de la pera o lo que sea. Y luego aparte, sí. el saco Pero de al principio era todo así, a lo Rambo, simple, sin flores, sin cuentos de manipulación y sin chaqueta ni corbata. Es como se hacía. Creo que esto último que acabas de citar es precisamente la prueba irrefutable de que tenías y tienes, porque eso subsiste hasta el día de hoy, y vaya que ha llovido y ha crecido la cosa, pero tenías y tienes un alimento para perros que en verdad, sí, hace milagros, porque lo que se refiere a la presentación, al embalaje y a la página web que tenía en los primeros años, que además, como hemos dicho en alguna ocasión, era muy primitiva y sin marketing, al final funcionaba. Pero como tenías y tienes un producto fuera de serie, eso es lo más importante, la gente te perdonaba. Te perdonaba que no tenías un embalaje guapo, porque realmente lo que le fascinaba a la gente era el contenido. Amén. Y claro, así es. Creo que llegó un momento en el que, bueno, en medio de toda esta historia y en medio de todo este crecimiento, ya no me creo yo que todo lo pudieras hacer tú solo. Porque claro, aunque trabajabas, y nos lo has dicho, 15 horas por día, o a veces tal vez más, si la demanda era tan creciente, por fuerza, sí o sí, tuvo que llegar un momento en el que tú no podías gestionarlo todo. Sí. Pero a más de seguir, creo que lo vamos a dejar justamente aquí. Muy bien. Y en el próximo episodio, quiero que nos expliques aquí y a todos los que nos están viendo, cómo es que nace tu empresa desde este punto en el que lo hemos dejado hasta el día de hoy. Es decir, cómo eso de repente pasa al punto en el que ya tuviste que contratar a personas, un equipo, y cómo eso siguió creciendo poco a poco. Pero bueno, eso lo haremos, como hemos dicho, en el próximo episodio. ¿Quieres decir algo? Sí, que Dale. a ser un episodio muy interesante porque voy a explicar cómo fundé una empresa, no con el modelo tradicional, pensando en las calculaciones de ganancia, todo eso ni siquiera yo era en matemáticas era un ignorante, y casi lo soy todavía, pero era todo basado en buscar de dar lo mejor y la salud. Y, en fin, tengo muchos secretos que los voy a revelar Pues, de cómo fundé nuestra empresa, porque creo que el caso nuestro es muy diferente y muy especial. También un poco por mí, porque soy una persona creyente y quieras o no, muchas de aspectos de mi fe fueron, aplicados a esta fundación de este emprendimiento, de esta empresa. Y los resultados han funcionado. Y tanto, vaya que sí. Pues estaremos, vamos, a la expectativa clara de ese o de esos nuevos episodios y vídeos donde efectivamente nos desveles todos esos secretos basados además en algo que no es precisamente lo común. Así es. ¿no? Y ver cómo el resultado ha existido y vaya que qué resultado ha sido, pues también será interesante de conocer, ¿no? Así que, Conrado, lo dejamos por aquí.
Muy bien. No sin antes, como siempre hacemos, dar las gracias a todos los que hayan visto este episodio y los de la serie, deseando efectivamente también que estéis atentos y expectantes como nosotros a esos nuevos episodios donde vamos a revelar, esos secretitos por ahí, o secretazos, cuidado, y que podamos compartirlo, porque eso también es algo que nos llena, el llegar al punto de decir, mira, vamos a compartir esto porque creemos que es algo bueno para cualquiera que nos esté viendo. Así y que nos trae bendición, porque a nosotros mismos, efectivamente. El guardarnos estos secretos no se reproducen. Correcto. Y no traen bendición cuando tú te lo guardas para ti en el sentido egoísta, ¿no? Sí, eso llega hasta nuestra fecha de caducidad. En cambio, si lo compartimos, podremos llegar hasta mucho más tiempo, ¿no? Así es. Porque eso se va transmitiendo de generación en generación. Sin límite temporal, así que es muy interesante. Así que bueno, lo dicho, suscribíos, compartid este vídeo para que también la gente sepa, oye, que nos vamos a poner en materia de revelación de secretos empresariales, cuidado, que eso podría ser algo muy fuera de lo común. Y nada, si os ha gustado verdaderamente, dadle un like y compartidnos también si algo os ha llamado la atención, si tenéis alguna pregunta y, ¿por qué no?, nutrirnos de ese conocimiento común, ¿no? Así que, bueno, crezcamos todos juntos. Sin más, un gran abrazo, suscribiros y aquí seguimos en el canal